Buenas noches, mi nombre es Lugo Rosa Lilian Pamela y en esta ocasión les voy a hablar sobre resistencia en el tema del desarrollo de las capacidades condicionales y coordinativas. Bien, empecemos por algunos conceptos de algunos autores. Bompa, para él, su concepto de resistencia era de que tener un límite de tiempo sobre el cual el trabajo se tenía una cierta intensidad determinada para poder trabajar la resistencia. Para Dietrich Harre era la capacidad que tenía el deportista para soportar una cierta fatiga. En este caso, para Fritz Seal, capacidad de resistir tanto psíquica como físicamente una carga durante un largo tiempo. Sin en cambio, hay otras dos opciones más del autor Platonov, que él dice que la capacidad para realizar un ejercicio de manera eficaz es superando la fatiga que se produce al realizar dicha actividad. Y por último, Fernando Navarro menciona que es la capacidad para soportar la fatiga frente a esfuerzos prolongados, es decir, que tengan una duración larga. Bien, este entrenamiento de resistencia tiene ciertas fuentes de energía, ¿ok? Está bien que en el mundo del deporte se habla mucho de sistemas energéticos, que no son más que la denominación energética de las vías metabólicas, a través de las cuales el propio organismo obtiene energía para realizar el ejercicio. Estas actividades que que realiza el organismo y requiere un esfuerzo físico se pueden hacer ya sea con actividades aeróbicas o anaeróbicas. Y algunos sistemas energéticos son sistema fosfato, sistema ácido láctico y resistencia aeróbica. ¿Sí? Estos son los tres sistemas energéticos en el deporte, que estos van solapando atendiendo a las demandas energéticas que requiere el propio deportista. Y vamos a hablar del sistema de los fosfagenos. Este sistema se denomina también como la obtención de energía, donde depende de las reservas del ATP. El ATP significa adenosín trifosfato de adenosina. Estas fosfocreatinas presentes en el músculo es la forma más rápida de obtención de energía y es la que se utiliza para movimientos explosivos en los que no hay tiempo para convertir otros combustibles en ATP. Como podemos ver, se produce ácido láctico en el músculo una vez que se acaba el oxígeno en los músculos, ¿sí? Para poder volver a tener ese ATP, requerimos de unos sustratos energéticos del propio organismo. Entonces, para esto, durante la primera parte del ejercicio de la alta intensidad, la fosfocreatina puede reducirse considerablemente entre un 50% y un 70%. Esto como resultado de un ejercicio de alta intensidad hasta que llegue al agotamiento. Puede eliminarse casi completamente, aunque la concentración de ATP en el músculo no desciende más de aproximadamente un 60% respecto a los valores iniciales. ¿Sí? Bien, la siguiente es la glucólisis anaeróbica. En esta vía es un sistema energético que aparece cuando las reservas de ATP y fosfocreatina se agotan y el músculo debe sintetizar ATP. ¿Cómo? Pues a partir de la glucosa, que es un proceso denominado. Bien, la glucólisis anaeróbica proporciona energía suficiente para mantener esfuerzos de alta intensidad por un tiempo no superior a un minuto. Este límite de esta vía energética es que, como resultado final, se forma ácido láctico en el organismo. Una acidosis que limita la capacidad de realizar ejercicio, produciendo fatiga muscular. La acumulación de este ácido láctico y su posterior cristalización es lo que se conoce como agujetas.
Y para poder obtener los sustratos energéticos de este sistema de glucólisis anaeróbico, aproximadamente de 300 a 400 gramos de glucógeno se almacena en los músculos y de 70 a 100 gramos en el hígado. Una persona con dieta y entrenamiento adecuado puede aumentar su capacidad de almacenamiento de glucógeno. Estudios indican que pueden hacer que aumente la concentración de glucógeno muscular estando en reposo. Tanto el entrenamiento de resistencia aeróbica como el entrenamiento anaeróbico el entrenamiento de fuerza sprint, o sea, una carrera, ¿sí? Ahora, en el otro sistema que es aeróbico u oxidativo, esta es la vía más lenta para conseguir el adenosíntrifosfato, pero la energía que se genera puede ser utilizada durante un largo periodo de tiempo. Tan es así que los esfuerzos aeróbicos son aquellos en los que una persona se mantiene practicando deporte o haciendo actividad física durante un tiempo prolongado y a una intensidad más baja. Para los sustratos los sustratos energéticos del sistema aeróbico u oxidativo, también se pueden utilizar las proteínas, aunque no suele suponer un porcentaje elevado de la producción total de energía. ¿Sí? En reposo, el sistema oxidativo, llamado incorrectamente aeróbico, es el principal suministrador de energía. Este sistema oxidativo o aeróbico utiliza fundamentalmente grasas, pero como ya lo dije, también se pueden utilizar proteínas, ¿sí? Esto no suele suponer un porcentaje elevado de producción total. Esto puede cambiar en situaciones de ayuno prolongado y actividad física de larga duración. En reposo, alrededor del 70% de la energía proviene de las grasas y el 30% de los hidratos de carbono. Estos porcentajes se van acercando conforme aumenta la intensidad del ejercicio y la demanda de energía. Entonces, cuando el porcentaje de energía que proviene de los hidratos supera al que proviene de las grasas, se llama umbral aeróbico. Respecto a la oxidación de las grasas, se utiliza concretamente los triglicéridos almacenados en el tejido adiposo mediante la liposis. Obtenemos ácidos grasos que son vertidos en sangre y transportados hasta la célula muscular. De esta manera, como se puede ver en la imagen, es el sistema aeróbico y la velocidad con la que viaja y su capacidad de cada uno de los fosfágenos: glucólisis rápida, glucólisis lenta y el oxidativo. Bien. Y por último, pues vemos que seguimos con lo del sistema de los sustratos energéticos, como ya mencioné, que viene siendo el reposo en oxidativo, y eso puedes utilizar fundamentalmente grasas o hidratos de carbono. Ahora, para las clasificaciones de las resistencias, existe resistencia aeróbica, resistencia anaeróbica, resistencia de base y resistencia específica. En la resistencia aeróbica, este es un metabolismo que se produce en actividades de duración de media o larga a partir de los 3 minutos. Los músculos que se suelen ocupar o que se suelen ejercitar más que nada nadando o corriendo, son los abductores, cuádriceps, glúteos, isquiotibiales, gemelos, tibial anterior y el sóleo. Para la resistencia anaeróbica, esta resistencia es el caso de actividades de una fuerte intensidad y de una duración corta, de máximo unos 3 segundos, ¿sí? Y los músculos que se ejercitan en esta resistencia son los bíceps anterior, bíceps posterior, tríceps anterior, tríceps posterior, deltoides, pectorales, trapecio y esternocleidomastoideo. Para la resistencia de base, esta es aquella resistencia
al cansancio, independientemente del deporte, en trabajos de larga duración que implican a grandes grupos musculares, como por ejemplo en el tren superior son los brazos, los pectorales y la espalda. En el tren inferior vienen siendo lo que son cuádriceps, psoas ilíaco, isquiotibiales, tibial anterior, gemelos y sóleo. Y para el último, que es resistencia específica, que esta resistencia es aquella capacidad de la adaptación a la estructura de carga de un deporte o dicha modalidad de resistencia en situaciones de competición, como por ejemplo la carrera, y los músculos que se suelen trabajar son músculos erectores, lumbares, dorsales y romboide, también los abdominales y dorsales. Bien, las adaptaciones ahora que se producen en el organismo al tener un entrenamiento de resistencia a nivel cardiovascular, de esta en una exposición prolongada y repetida del ejercicio puede causar cambios estructurales y funcionales en el sistema cardiovascular. Estas adaptaciones agudas post ejercicios desaparecen lentamente cuando se hace cuando el organismo vuelva a su estado normal, ya que las adaptaciones crónicas perduran durante todo el periodo de esta adaptación. En un programa regular de ejercicios físicos aumenta la densidad capilar. Este aumento mejora la capacidad de un flujo sanguíneo muscular, y esto causa un aumento en la distribución del flujo de sangre y alarga el tiempo que la sangre tiene una mayor facilidad para conseguir puntos que anteriormente requerían un mayor grado de dificultad, y en consecuencia tienen mejorado el desempeño de sus funciones considerablemente. Para el caso del sistema respiratorio, las adaptaciones tras la actividad se produce un incremento rápido y notable en la profundidad y frecuencia de la respiración, entre 30 y 50 segundos. En los volúmenes pulmonares únicamente se puede destacar que es la capacidad cardiovascular aumenta relativamente, el volumen residual disminuye ligeramente y que el volumen corriente máximo aumenta levemente. Después viene la frecuencia respiratoria, que la frecuencia respiratoria suele disminuir levemente en reposo y disminuye en intensidades submáximas. La frecuencia cardíaca máxima aumenta en gran medida, alcanzando valores de 60 a 70 respiraciones por minuto en deportistas de élite, pero frente a los 35 y 45 respiraciones por minuto de los sedentarios. O sea que aquel que no realiza ninguna actividad anda estando entre estos niveles de 35 y 45 respiraciones por minuto. En cuestión de la ventilación pulmonar, estando en reposo permanece prácticamente invariable, que puede ser de 6, 7 o 5 pulsaciones por minuto. Respiraciones. O se reduce levemente. Esfuerzos submáximos disminuye levemente. Esto quiere decir que aumenta la eficacia respiratoria. ¿Sí? Así, durante ejercicios intensos el equivalente ventilatorio para el oxígeno desciende desde los 25 a los 30 en personas sedentarias hasta 20 en personas entrenadas en resistencia. Disminuye la ventilación respiratoria del oxígeno, y pues esta disminución se explica por múltiples causas. También aumenta la elasticidad del tejido pulmonar y disminuye la resistencia al flujo aéreo, entre otras cosas. Para el sistema locomotor, que viene siendo el tejido óseo y los huesos, la adaptación estructural de esta en dependencia
está en dependencia del tipo de carga predominante, comprensión, atracción y torsión, como por ejemplo la hipertrofia, que es de trabajo engrosamiento de la cortical compacta y diacefaria. ¿Esto qué quiere decir? Que pues es el aumento del músculo por medio del 1RM. También puede haber el reforzamiento de procesos óseos, que viene siendo apófisis, espinas, bordes, rugosidades, que son puntos de inserción de ligamentos y tendones musculares y formación de osteofitos. Hay otras adaptaciones como la reorganización de la sustancia esponjosa ósea en las zonas de mayor carga en epífisis de huesos largos y cuerpos vertebrales, huesos del tarso y otros. Hay ampliación también de la superficie de soporte de los cuerpos vertebrales dorsales y lumbares, aumento de la densidad mineral ósea en huesos sometidos a las altas cargas y el equilibrio de los procesos de osteoclasia y regeneración remodelado. También el óseo constante, dinámico y variable en la dependencia de la actividad física. En las adaptaciones fascias y tendones musculares también hay transmisores de la fuerza muscular a las palancas óseas. Por ejemplo, hipertrofia de las fibras colágenas aumenta el grosor de los tendones. Hay modificación de la alta estructura de las fibras tendinosas a nivel de inserción periosteo-hueso y aumenta la capacidad de sujeción y tracción. En cápsulas articulares y ligamentos, que estos vienen siendo los estabilizadores articulares, hay adaptaciones como la modificación en la estructura fibrosa similar a lo señalado para tendones, lo que dijimos anteriormente. También aumenta la capacidad elástica que favorece la amplitud de movimientos. En general, se amplía la capilarización de huesos y músculos, lo que provoca mejora en la nutrición del cartílago y el aumento del flujo del líquido sinovial. Ahora, para la musculatura estriada esquelética, hipertrofia de la masa muscular, aumento del sarcoplasma, las miofibrillas y las moléculas de actina y miosina. Hay un incremento también del número y tamaño de las mitocondrias en las fibras musculares. Y por último, hay elevación de la fuerza muscular, que depende en gran medida del área del corte transversal del músculo. Ahora, en el corazón y circulación hay elevación del volumen cardíaco, aumenta la capilarización y colateralización coronaria, mejora la elasticidad de los vasos coronarios, aumenta la capilarización periférica en los distintos órganos y tejidos corporales, así como también aumenta el peso del corazón. Y hay modificaciones en el grosor de las paredes de las cavidades ventriculares. Para el tórax y órganos respiratorios, hay modificaciones antropométricas mayores y diámetros antero-posterior y transversales del tórax, tanto ancho como de lo largo. Pueden haber estas modificaciones. En la hipertrofia de la musculatura ventilatoria hay mejores indicadores de la capacidad vital. Hay también mayor capacidad vital relativa, esto en relación al peso corporal, más los mililitros por los kilogramos. También aumenta la superficie en intercambio gaseoso alveolar y mejora la capilarización pulmonar. Y ahora bien, vienen lo que son los métodos de entrenamiento. Para esto se usan dos métodos de entrenamiento, y se divide como sistema, que viene siendo sistema continuo y sistemas fraccionarios. Para el sistema continuo, pues es el estímulo de carga que es ininterrumpido, y para los sistemas fraccionarios viene siendo la carga que es dividida en varios estímulos sucesivos con pausas intermedias. Esto a su vez se puede dividir en estos otros dos tipos, que vienen siendo interválicos y de repeticiones. Los interválicos
tienen una pausa incompleta y las repeticiones, pausas completas o casi completas entre estímulos. Bien, para los métodos continuos hay un método de carrera continua, ¿sí? Este es donde se recorren grandes distancias según la edad y el grado de entrenamiento, tratando de no sobrepasar los 150 pulsaciones por minuto, y el único problema que se presenta es su monotonía. 3 puntos importantes es que tiene intensidad ligera de entre 30 a 60%, ritmo constante de ejecución y el volumen depende del deporte, del individuo y del periodo de entrenamiento. Para el continuo variable posee una intensidad fluctuante y consistente en un entrenamiento basado en cambios de ritmo, que son 2 tipos de entrenamiento continuo variable. Este viene siendo el primero, que es el fartlek. Este método para desarrollar la resistencia aeróbica y anaeróbica, dependiendo de la intensidad del esfuerzo, es un juego de ritmos diferentes. Tiene intensidad variada, alternando las distancias y los ritmos sobre un terreno también variado. Este generalmente se recorre de 1000 a 3000 metros, intercalando diferentes intensidades. La idea es que se realice en terreno boscoso, con desniveles no demasiado pronunciados, y que sea la apetencia para correr del propio sujeto y los desniveles del terreno los que marque la duración y los cambios de ritmo respectivamente. Otro punto importante es que es el entrenamiento total. Este viene siendo que consiste en un trabajo continuo que utiliza diferentes medios, ya sea saltos, carreras, lanzamientos, etc., encadenados de forma continua, mejora de la resistencia aeróbica y el condicionamiento físico general. Por otra parte, la frecuencia cardíaca de este puede variar según la intensidad de la actividad, entre 150 y 180 pulsaciones por minuto. En este otro, que viene siendo un entrenamiento total, este consiste básicamente en cambios de ritmo, ejercicios diversos para desarrollar diferentes habilidades y carrera continua a ritmo moderado. En resumen, podemos decir que es una mezcla de carrera continua, fartlek y ejercicios. Este método nos vale para desarrollar también la fuerza, resistencia y explosiva, dependiendo de los ejercicios que desarrollemos. Está el continuo armónico, que este posee una intensidad constante y consiste en correr de forma interrumpida una distancia. Es el sistema de entrenamiento básico para el desarrollo de la resistencia aeróbica. La frecuencia cardíaca debe situarse entre 140 y 160 pulsaciones por minuto. Para los métodos fraccionados, estos son métodos que nos vamos a centrar en el más importante, viene siendo los interválicos. El interválico es con una pausa activa a incompleta entre los esfuerzos, que implican un trabajo anaeróbico, y pueden ser, que viene siendo, nos vamos a centrar en interval training. Esta actividad fraccionaria en la cual los efectos se producen durante la recuperación y no durante los esfuerzos de la intensidad submáxima, entre el 75 y el 90% de las posibilidades del sujeto, estas separadas por causa de descanso incompletas. Para empezar una nueva repetición, la persona debe hallarse entre 120 y los 140 pulsaciones por minuto. La resistencia aeróbica se desarrolla y anaeróbica según la variante que se utilice. Para las repeticiones es con una pausa completa entre los esfuerzos, por ejemplo, el entrenamiento en series, que viene siendo el circuit training, entrenamiento en circuito. Más que un sistema de desarrollo de la resistencia, es una forma de organización que permite su desarrollo multilateral y dosificar la carga según las necesidades. Esto consiste en un recorrido por estaciones de actividades diferentes a la carrera, ejercicios de fuerza, ejercicios de velocidad y ejercicios de coordinación.
podemos ver un pequeño circuito aquí. Pueden ser, no sé, ejercicios de fuerza, no sé, pueden ser levantamiento de pesas, lagartijas, de resistencia, sentadillas, plancha, saltos, levantamiento en barra, abdominales, un sprint de 100 metros. ¿Sí? Y el entrenamiento de resistencia, por ejemplo, en condiciones especiales, pues los beneficios de vivir y entrenar en altitud para lograr un mejor rendimiento deportivo están claros, pero los estudios controlados sobre la mejora del rendimiento al nivel del mar son controversiales. Estas razones por las cuales el entrenamiento en altitud no tiene efectos positivos incluyen: número 1, el efecto de la aclimatación. Podría haber sido insuficiente para que los atletas de élite estimulen un aumento en la masa de los glóbulos rojos, masa de la hemoglobina debido a una altura demasiado baja, menos de los 2000 y los 2200 metros. O también a que el periodo de entrenamiento de altura fue demasiado corto, vaya siendo inferior de 3 a 4 semanas ese entrenamiento. Número 2, los efectos del entrenamiento insuficientes para mejorar la función neuromuscular y del sistema cardiovascular. Y 3, mayor estrés con posibles síntomas de sobreentrenamiento y una mayor frecuencia en infecciones. Ya por otra parte, los efectos de la hipoxia en el cerebro pueden influir en la intensidad del entrenamiento en altitud, así que interrumpir la exposición de la hipoxia entrenando en normoxia o minimizar los efectos nocivos asociados a la hipoxia crónica viene siendo ahora el principal reclamo del entrenamiento en altura, que es el descenso de la presión atmosférica, que hace que se descienda también la presión parcial del oxígeno y saturación del 94%, de su saturación en comprensión con el 98% habitual a nivel del mar. Entonces, por tanto, número 1, el aumento de la segregación de la hormona eritropoyetina, más conocida como EPO. Esta hormona es la que se encarga de la estimulación de la eritropoyesis, proceso en el que, como ya mencionamos antes, glóbulos rojos responsables del transporte de oxígeno de los distintos tejidos del cuerpo. 2. Alcalosis respiratoria. El descenso brusco de la presión parcial del dióxido de carbono, derivado de la hiperventilación para poder captar más oxígeno atmosférico, hace que el pH suba por encima de los valores fisiológicos, esto produciendo alcalosis respiratoria. Inmediatamente tiene lugar una amortiguación metabólica por parte del riñón que reduce la secreción de iones y aumenta la del bicarbonato. Hacemos un paréntesis, que viene siendo un tamponador por excelencia, hace como un tapón evitando que la secreción de los iones se eleve más de lo normal. Esta compensación reduce en cierta medida la inhibición que esta alcalosis respiratoria ejerce. En cierta medida la inhibición ejerce sobre el centro respiratorio. 3. El incremento de la frecuencia cardíaca submáxima para una misma intensidad de entrenamiento, aunque a pesar de ello la máxima frecuencia alcanzable no puede ser elevada, dejando claro que existe también un límite de adaptación al ejercicio de altura. Entonces, para este entrenamiento de altura cabe destacar que estas adaptaciones son temporales e individuales, ya que no todos los sujetos presentan los mismos procesos adaptativos, tanto cardiovascular como respiratorio y locomotor. Hay distintos entrenamientos de altura. Estos vienen siendo que, por ejemplo, 1, vivir a nivel del mar y entrenar en altura. Vivir bajo y entrenar alto. Eso quiere decir. 2, vivir en altura y entrenar a nivel del mar. ¿Qué significa? Vivir alto y entrenar bajo.
Otro, entrenamiento en hipoxia intermitente. Y por último, hipoxia intermitente durante el descanso. Y así como hay estos, puede haber miles de mezclas más para hacer un entrenamiento en altura. Para tener un control de entrenamiento en la resistencia, debe haber una buena planificación sobre la competencia, la precompetencia, postcompetencia. ¿Sí? Esta valoración de la resistencia aeróbica estima la eficacia del sistema cardiovascular, esto para afrontar o recuperarse de un esfuerzo. Esta prueba considerada gold standard para identificar este componente de la condición física saludable es la prueba de esfuerzo en laboratorio, que por lo general consiste en un test máximo en el que el paciente debe pedalear o remar. Esto viene siendo más conocido como ciclo o remo espirometría, hasta llegar a su punto límite, que viene siendo el umbral. Ante esta situación, las pruebas de campo pues son de mucho menos coste en realización, pero si nos vamos con profesionales que saben de medicina en el deporte y especializados en el deporte, el costo de esta prueba y el costo de este test pues es muy elevado. ¿Sí? Para ello tendríamos que tener para inicio, una planificación de temporada, un test de valoración, enseguida viene un control continuo de entrenamiento, después viene un informe de todo lo que se va a realizar y después se hace como un preestudio para así el día de la competencia y tener todos los requerimientos, tanto nivel articular como en el organismo en general, para que en la competencia ya pueda desarrollarse y la resistencia se vea más fluida en base al entrenamiento que se tuvo durante toda la temporada. Y bien, pues con esto terminamos y muchas gracias.